Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, pero muy especial que se llama el ADN de un imparable. Todos nosotros tenemos ese ADN en nosotros, especialmente en nuestro ser, ¿verdad? Recuerdo que cuando estaba en el colegio nos hablaban mucho sobre el ADN, especialmente en la biología, y el ADN tiene que ver con esas características que poseemos. Nosotros nos parecemos a nuestros padres o nos parecemos a esa persona que nos dio la vida por ese ADN, ¿verdad? Alguien lo define, bueno, o científicamente se describe como el ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Pero especialmente lo que es, para no colocarnos a repetir lo que es el ADN, pues tiene que ver con esas características especiales y particulares que tenemos de parte de nuestros padres. Y es muy importante que todos nosotros tengamos características y tengamos una esencia en nuestra vida que nos permita acercarnos cada día más al Señor, nuestro Dios. Andrés Munera, colabóreme con el audio, por favor, Andrés Munera. Quedó el micrófono abierto, gracias. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros un ADN y eso lo colocó nuestros padres, tanto nuestra madre como nuestro padre colocó ese ADN y nosotros por eso tenemos estos ojos, tenemos esta nariz, tenemos esta boca, tenemos el cabello y tenemos cada parte de nosotros, cada parte de nuestro ser hace parte de ese ADN que hemos recibido de parte de nuestros padres y nosotros, los que somos padres también el día de hoy, pues también hemos podido contribuir, ¿verdad? Para que nuestros hijos también tengan ese ADN y es algo muy maravilloso, ¿cierto? Sobre el tema del ADN. Y en esta hora quiero compartirles entonces 3 importantes principios sobre el tema del ADN. Entonces voy a compartirles entonces en esta hora el ADN de un imparable. Aprovechando esta serie de imparables, es importante que nosotros podamos fundamentar lo que en esta noche quiero compartirles con ustedes. Son 3 fundamentos importantes y esenciales que necesitamos para ser imparables. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Tienes lo que hay que tener para ser un imparable? ¿Tienes lo que hay que tener para ser un imparable? Vamos a mirar entonces qué es un imparable. Es interesante porque podamos definir en esta noche qué es un imparable. Entonces, un imparable son aquellas personas que hacen la diferencia en cada lugar y en cada cultura. Que no se rinde, un imparable es aquella persona que no se rinde ante las circunstancias. Un imparable enfrenta al mundo porque tiene una visión clara. Ellos, los imparables, siguen objetivos eternos y no temporales. Están enfocados en alcanzar la voluntad de su creador y están listos, si es necesario, a entregar sus vidas por la causa de Jesús. Eso es un imparable. Un imparable es una persona que tiene una visión clara, una persona imparable, un joven imparable es aquella persona que trasciende, que es diferente, no una persona que es parte del montón, de una sociedad y de una generación. No, el imparable tiene fundamentos, tiene principios, tiene una visión clara, siguen objetivos eternos y no temporales, están enfocados especialmente en alcanzar la voluntad de su creador e incluso un imparable tiene la capacidad de entregar su vida por una causa. Y en este caso es la causa de Jesús. Si usted tiene deficiencias, si usted tiene falencias en estas cosas, tal vez usted no llegue a ser realmente un imparable. Tal vez cosas lo van a limitar, tal vez muchas cosas lo van a sacar o lo van a desenfocar de ese propósito. Este tipo de imparables hacen 2 cosas. Y una de ellas es visualizan y realizan. Yo les hablaba un poquitico ahorita acerca de la visión. Un imparable tiene una visión, pero es una visión eterna, es una visión de reino. Entonces, los imparables visualizan y realizan. Visualizan porque abren sus mentes para nuevas posibilidades, ¿sí? Ellos reciben una guía, un principio, una enseñanza y se proyectan, visualizan con base a esa visión. Y esa visión los lleva a realizar aquello que han propuesto hacer. Mi pregunta en esta noche como imparable es, ¿cuál es su visión? ¿Hacia dónde se está visualizando usted? Hoy estamos a 10 de octubre, ya estamos llegando a la mitad del mes de octubre, luego finaliza octubre, noviembre, diciembre, pero ¿qué ha visualizado usted en Dios? Mire, hay algunos que se quedaron
limitados por el tema de la pandemia. Muchos quizás en estos días dejaron de soñar, dejaron de vivir, pero mire, este proceso que estamos viendo de la pandemia tiene que ser algo que nos impulse a volver a soñar o a seguir soñando o a poder seguir avanzando frente a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Los imparables no esperan que lleguen las cosas, al contrario, están comprometidos a hacer que las cosas sucedan. Maravillosa esta frase. Los imparables no esperan que lleguen las cosas, al contrario, están comprometidos a hacer que las cosas sucedan. Entonces no es tiempo para nosotros estar detenidos, no es tiempo para nosotros estar limitados. Tenemos que reinventarnos. Desde que empezó la pandemia se lo estoy diciendo, tenemos que reinventarnos, tenemos que avanzar. Y después de que pase todo este proceso, veremos el resultado de lo que hemos venido trabajando durante este proceso de pandemia. Debemos de estar comprometidos a hacer de que las cosas sucedan, no que esperar que las cosas sucedan. Al contrario, esforzarnos y comprometernos a que las cosas entonces realmente puedan suceder en nuestra vida. Entonces, a continuación quiero hablar de tres elementos que tiene en su ADN, en su ser, un imparable. Tres elementos importantes que tiene el ADN de un joven imparable. Y la primera de ellas es una vida devocional. Necesitamos tener una vida devocional en este tiempo. Ahora, ¿qué significa devoción o qué significa devocional? Devocional es un momento especial al día o un momento especial del día dedicado a una comunión con Dios y el descubrimiento de su palabra. Tiene que ver con una constante meditación en la oración y en la lectura de la palabra. Tiene que ver con tener un momento para armonizar los aspectos de mi vida con Dios, ¿sí? Entonces una persona imparable tiene una vida de devoción, tiene una vida devocional, tiene una vida comprometida, tiene una vida autodisciplinada en dos aspectos importantes, en la oración y en el estudio de la palabra. Si nosotros no logramos entender la base, ese fundamento de nuestra vida, como es la oración y la lectura de la palabra, difícilmente podemos avanzar, difícilmente podemos llegar a ser imparables. Lo más seguro es que seremos una persona o jóvenes muy parables fácilmente, personas controladas, personas dirigidas, personas inconstantes, personas que tarde que temprano vamos a fracasar, porque no podemos fundamentar un cristianismo sin Cristo. No podemos pretender sostener un ministerio sin Dios, no podemos pretender hacer la obra de Dios sin Dios. Entonces necesitamos tener un cristianismo, pero un cristianismo con autodisciplina. Ahora, ¿qué es la autodisciplina? La autodisciplina tiene que ver con hacer algo permanentemente y organizado. Por ejemplo, las disciplinas deportivas. Las personas que tienen disciplinas deportivas todo el tiempo están entrenando. Por ejemplo, los que nos gusta el fútbol. A mí me sorprende porque esos muchachos que juegan fútbol, los profesionales, todos los días tienen una disciplina, tienen que ir al gimnasio, tienen que manejar pruebas de velocidad, tienen que manejar charlas técnicas, tienen que trabajar, no sé, esfuerzo, bueno, muchos elementos. Tienen que tener una vida realmente consagrada. Los deportistas, sea del fútbol, del ciclismo, del baloncesto, de cualquier una de las disciplinas deportivas, necesitan ser constantes y tienen que tener vidas organizadas. El cristiano tiene que tener una disciplina, una autodisciplina en su vida y deben de realizarlas todos los días. Mire, yo tenía, por aquí donde yo vivo, y había un chico que asistía a la iglesia, él era ciclista, y ese muchacho todos los días tenía que salir a montar bicicleta. Ellos se tienen que quitarse los vellos. Luz Marina, ponlo en silencio, por favor. Entonces, esos muchachos tienen que hacer una cantidad de cosas, tienen que tener una dieta balanceada, tienen que acostarse en ciertos horarios, o sea, ellos no pueden tener una vida desordenada. Ayer hablaba con alguien que me decía que conocía a varios del Deportivo Pereira, y yo le dije, ve, ¿y usted cómo? Si menos que yo entrenaba con ellos, ¿y qué le pasó? Me dijo, no, por desordenado, yo era muy tomatrago, era muy mujeriego, yo era fumador. Entonces eso me permitió, eso a mí me dañó mi proceso, y por eso no fui futbolista, pero entrené, y empezó a mencionarme como 4 o 5 jugadores del Pereira, que hoy en día ya, obviamente por la edad, ya no están ejerciendo la profesión como profesionales en el fútbol,
pero él me decía, el problema mío fue la autodisciplina. Entonces, un cristiano indisciplinado es un cristiano que no va a poder avanzar realmente. Entonces, necesitamos tener esa disciplina. Y la disciplina tiene que ver con esa capacidad de seguir incluso las reglas impuestas personalmente, ordenanzas y ser personas muy constantes. A veces tenemos, para ser autodisciplinados, tenemos que forzarnos a hacer las cosas. Y en primer lugar, como punto A, vamos a encontrar que Jesús tenía una vida de oración y una vida devocional constante. Dice la Biblia en Mateo 14:23, dice la Biblia, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Dice la Biblia que Jesús, después de su tiempo de trabajo y después de predicar, enseñar y hacer milagros, dice la Biblia que Jesús subió al monte a orar aparte. Y llegó la noche y Jesús estaba allí solo. Marcos capítulo 1, verso 35, dice la Biblia, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Mire, aquí dice la Biblia que Jesús, siendo muy de mañana, todavía estaba oscuro, y Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Entonces tenemos un ejemplo extraordinario. Ahora, los imparables entienden que hay un gran valor en ir adelante de otros y comenzar temprano. La vida de un imparable empieza en la mañana, pero no empieza en la mañana volteándose por el rincón, sino orando, buscando la presencia de Dios. ¿Sí? Un imparable sabe que la oración es algo fundamental en su vida empieza desde muy temprano, ¿sí? Y a través de esa vida de relación con Dios puede encontrar cosas muy importantes y muy valiosas. Pero un imparable, la mejor parte del día está en la mañana, cuando se despierta, porque allí es donde puede ver todas las oportunidades delante de sus ojos. En ese momento puede escuchar a Dios y planear en la voluntad de Dios lo que debe hacer durante el día. Un cristiano que no ora, un cristiano que no madruga a orar, es una persona que se levanta desubicado, sin dirección, sin rumbo. La oración nos permite conectarnos con Dios y nos permite conocer la agenda de Dios para nosotros durante ese día, luchar y alcanzarlas. Otro aspecto importante dentro del ADN de un imparable es que ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Dentro de ese devocional están los dos elementos, la oración y la palabra. Y eso lo dice la Biblia en el Salmo 119:97. Y mire qué especial lo que dice la Biblia en este Salmo 119, verso 97. Dijo el salmista David, dice, oh, cuánto amo tu ley. Mire qué expresión tan bonita, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Wow, increíble. ¿En qué meditamos nosotros todos los días? David meditaba, dice que todo el día meditaba en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿En qué meditamos nosotros? El verso 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, mire, con la palabra, porque siempre están conmigo. Verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mire que nuevamente hace un realce de la palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire, es extraordinario lo que nos enseña este Salmo 119, porque hace un honor, hace un tributo especial a la palabra de Dios, hace una exaltación hermosa a la palabra. Y es que nosotros como cristianos no podemos descuidarnos de la palabra. Dice la Biblia que con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Entonces la palabra es algo fundamental en nuestra vida, es nuestro derrotero, es nuestra lámpara, es nuestra luz. Por eso dice el Salmo en el verso 5, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera. ¿Qué hace una lumbrera? Alumbrar, iluminar la oscuridad, las tinieblas. Necesitamos tener entonces una relación con Dios en la oración y con la palabra. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás y harás conforme a lo que en ella está escrita. Entonces el Señor, dice la Biblia, hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra. ¿Con qué nos estamos documentando? ¿Con qué nos estamos instruyendo nosotros en estos días? Tal vez estamos leyendo otros libros que no nos edifican mucho. Tal vez estamos leyendo libros de crecimiento espiritual, de crecimiento intelectual, emocional o romántico. Es bonito y es especial, pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a ese devocional que está enfocado en la oración
y la palabra. Mire que la iglesia en el libro de los Hechos empezó con oración. Empezó con oración. Y cuando llegaron las pruebas, cuando Pedro estuvo en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia oraba por Pedro. En todo el libro de los Hechos podemos encontrar la manera y la forma como los discípulos y la iglesia oraba. Y el avivamiento empezó fue con pura oración. Muy bien, en segundo lugar, otro ADN importante de los imparables, el segundo, es el congregarnos. ¿Sí? El segundo ADN de los imparables es el congregarnos, el conectarnos con Dios en la iglesia. Dice la Biblia que nosotros, o la convocatoria de Dios para nosotros, empezó en el corazón de Dios. ¿Quién inició? ¿Quién convocó? ¿Quién inventó el congregarnos? Pues bien, la Biblia dice en Éxodo capítulo 5, verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, ¿qué dijo Jehová? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sí? Y ahí nos habla muy especial, ¿sí? La característica de fiesta es celebración, tiene que ver con la exaltación, tiene que ver con una conexión para orar a Dios. El pueblo estaba cautivo por Faraón, ellos eran esclavos, y Dios utiliza a Moisés, lo utiliza y le dice, deja ir a mi pueblo, dice Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A que me celebren fiesta. Es decir, Jesús, Dios, el Padre Celestial, convocó al pueblo a una reunión, a una celebración en el desierto, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos menospreciar el congregarnos, nosotros tenemos que aprovechar ahorita el reunirnos y mucho más. Ahora que el aforo es tan corto, es tan poquito, necesitamos en este tiempo esforzarnos por congregarnos y necesitamos esforzarnos por conectar a Dios también con la iglesia, ¿sí? Hoy en día, por el tema de la virtualidad, muchas personas ven más cómodo el reunirse a través de estos medios virtuales, pero mire, nunca, nunca la virtualidad va a reemplazar la presencialidad, nunca. Nunca va a ser lo mismo usted comerse una hamburguesa en un puesto de perros como pretender comerse una hamburguesa por televisión o darle un beso a un ser querido a través de una pantalla, un WhatsApp, o tenerlo físicamente y besarlo. Nunca va a ser igual. Digamos que es una herramienta que Dios nos dio por la pandemia y que necesitamos y que hay que hacerlo, pero nunca deje de congregarse, porque el congregarnos fue una idea de Dios, ¿sí? Entonces, en Hechos también la Biblia dice que la gente empezó a reunirse, ¿sí? Sabemos que en el Antiguo Testamento la gente se reunía el sábado, en el Nuevo Testamento la gente empezó a reunirse el primer día de la semana, que era el domingo. ¿Por qué? El domingo, ¿por qué? Porque fue el día, ¿verdad?, que también resucitó Cristo, ¿sí? De domingo fue ese momento, espacio donde Jesús resucitó. Entonces empezaron a reunirse en el domingo como una manera de honrar y glorificar la resurrección de Cristo. Entonces nosotros también debemos de reunirnos, debemos de congregarnos. La próxima semana tenemos el culto de jóvenes, así que espero que todos podamos conectarnos, ¿sí? Entonces, ahora, la iglesia es más que un auditorio. Es importante también reconocer eso. La iglesia es más que un auditorio, la iglesia somos nosotros, ¿cierto? Y hoy en día nos toca que reunirnos presencial, en las casas o en línea. Esos son las tres formas de congregarnos en este tiempo: la iglesia, las casas o la línea. Pero ojalá podamos reunirnos desde la iglesia. No podemos dejarnos de congregar, como dice Hebreos 10:25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. No dejarnos de congregar. No permita que los cultos sean reemplazados por otras cosas. El día que haya la oportunidad de congregarse, congréguese. El día que no se pueda, nos toca hacerlo a través de la virtualidad, ¿sí? Pero no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, animémonos, dice la Biblia, sino animémonos unos a otros. Mire, yo a veces he escuchado personas que desaniman a otros para que no van a la iglesia. La Biblia dice es que tenemos que animarnos, los líderes, las personas que conocemos a Dios, tenemos que esforzarnos por ir a la iglesia y animar a que la gente vaya a la iglesia. Nunca desanime a una persona para ir al culto, nunca desanime a una persona a buscar del Señor, nunca desanime a alguien a decir, ay, no vaya por allá, nunca, porque está cometiendo un error, está cometiendo un pecado. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos
como lo hacen algunos, sino animémonos, dice la Biblia, unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, ¿sí? Entonces, tenemos que esforzarnos cada día por congregarnos y entender además que aunque no podamos a veces asistir a la iglesia, debemos de ser testigos de Cristo, de la palabra y del evangelio, porque somos cristianos 24/7. Somos cristianos 24/7, no somos cristianos solamente cuando estamos en la iglesia, somos cristianos en todo momento, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, donde estemos, somos cristianos y el evangelio de Cristo tiene que ser reflejado a través de nuestro testimonio como cristianos, ¿verdad? Entonces, vamos al tercer punto, ¿sí? Vamos a recordar entonces, el primer punto de lo que hemos estudiado tiene que ver con nuestra vida devocional. ¿Cómo vamos a ser nosotros realmente imparables teniendo una vida devocional? En la oración y en la lectura de la palabra. Recuerde que es algo que nosotros no podemos dejar a un lado, debemos de hacerlo porque es la manera de nosotros crecer y fortalecernos, por lo menos en los hechos. El inicio de la iglesia primitiva empezó con oración de una manera muy fuerte hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos y la manera como luego se congregaron también, que es el segundo punto, ¿verdad? El congregarnos. Un imparable tiene que congregarse, un imparable no puede estar desconectado del cuerpo de Cristo, necesita estar conectado con la iglesia, necesita estar conectado también con la visión del Señor. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que debe tener un imparable dentro de su ADN es el servicio, es el servicio. Mire qué especial lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, verso 4. Dice la Biblia, mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto. Estoy leyendo la versión, la palabra de Dios para todos. Mientras estaba comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente. Empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando estaban por lavar los pies de Simón Pedro, este dijo, Señor, ¿tú vas a lavar mis pies? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, tú nunca vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, si no te lavas los pies, no podrás ser de los míos. Dice la Biblia que Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que Jesús hizo con sus discípulos. Es interesante lo que Jesús hizo y el ejemplo que nos dio. El ministerio de Jesús fue un ministerio de servicio. Nosotros no podemos ser indiferentes a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Algunos somos cristianos, algunos llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, pero ¿cuántos de nosotros realmente servimos a otros? Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de su trono, se despojó de su gloria y tomó la decisión de vivir como nosotros, como hombres, y vino a la tierra a servir, ¿sí? Jesús vino a servir. Recuerden que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Necesitamos estar en medio de un ministerio, de una congregación donde podamos servir. Necesitamos jóvenes que realmente estén dispuestos a servir. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado. Ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. Ahora que entienden lo que es servirse unos a otros, dijo Jesús, y lavarse en los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Es decir, así como Jesús hizo, nosotros también podemos hacer. Es más, nosotros debemos también. Entonces, los imparables, presta atención a esto, los imparables tienen iniciativa propia. No esperan que otras personas los motiven. El verdadero imparable, el verdadero líder tiene motor propio, tienen iniciativas propias. Hoy en día hay mucha necesidad. Hoy en día podemos servir de muchas maneras. Y una de las características de una persona imparable es que se entrega al servicio de otros. Tienen una iniciativa propia. No esperan que otros los motiven. Ellos mismos son agentes de cambio. Ellos mismos son motivados por el amor de Dios. Tienen motor propio. Un imparable inicia rápido, cambia rápido, piensa rápido y arregla rápido. Es decir, es una persona proactiva. Los imparables trabajan más duros que otros, entienden el sentido del servicio.
Entonces no podemos pretender o decirte que somos imparables cuando nos cuesta servirle a otra persona. No, necesitamos despertar, necesitamos movernos en el propósito de Dios, necesitamos mover un poco más este ministerio. Algo que entendí hace mucho tiempo es que cuando una parte del cuerpo se queda inmóvil, se muere. Cuando esta mano dejo de moverla, ¿sí? Entonces esta mano tiende a morirse. Por eso cuando las personas alcanzan ciertas edades en su vida, necesitan entrar en procesos de terapia. Hay que ponerlos a ejercitar sus manos, sus pies, hay que ponerlos a caminar. Es por eso que a los adultos y a las personas de la tercera edad, después de cierto tiempo, entran al club, que se llama el Club de los Años Dorados, o el Club de la Tercera Edad. ¿Por qué? Porque si ellos descuidan el movimiento, no practican la gimnasia, no practican ese tipo de ejercicios, empiezan a desarrollar muchos problemas en su vida, enfermedades. El cuerpo tiene que moverse, por eso nosotros como jóvenes debemos de ir al gimnasio, debemos salir a trotar, debemos de aplicar alguna actividad física, porque las enfermedades a veces pueden llegar a nuestra vida y necesitamos movernos. Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando un área del cuerpo de Cristo no se mueve, no está activa, empieza a morir. Y yo les quiero motivar a que podamos en este tiempo, por muy complicada que sea la situación, a que podamos movernos dentro del cuerpo de Cristo, a que podamos trabajar en este tiempo, a que podamos conectarnos a algo, conéctese a un grupo virtual, no se quede solo, no se quede aislado, porque cuando usted se queda aislado, entonces usted es una presa fácil para el enemigo. Cuando usted se queda aislado y se queda solo, llega el enemigo, lo enreda y lo destruye, pero cuando usted está conectado al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se está moviendo, así sea pastor, así sea maestro, así sea líder, así sea que trabaje en alguna área específica como teatro, como danza, como servicio, como discipulado, como consolidación, como staff. Cuando usted está conectado a algo y se mueve, usted vive. Pero cuando usted se queda solo y se queda como inerte, usted espiritualmente empieza a morir, empieza a caer, empieza a desanimarse. Entonces los imparables trabajan más duros que otros. Un imparable entiende el sentido del servicio. Un imparable está dispuesto a dejar de servir al mundo para servir a Dios. Un imparable presta sus cuerpos y lo presenta como sacrificio delante de Dios para honrarle a Él. Un imparable ama servir a Dios. Un imparable está dispuesto a sacrificar su vida incluso por otros. Un imparable renuncia a lo oculto y vergonzoso para servir al Dios vivo en medio de esta generación. Un imparable ama la obra de Dios. Es una persona que trabaja, es una persona que se ocupa en la obra de Dios. Un imparable nunca es indiferente a la obra de Dios. Al contrario, siempre está atento, siempre está presto a hacer algo por la obra de Dios. Es una persona que se dispone, es una persona que se esfuerza, es una persona que está dispuesta a seguir una línea en el propósito del Señor. Además, un imparable hace todo lo posible para servir y avanzar en el reino de Dios. Mi pregunta esta noche es, ¿qué tan fuerte es nuestra pasión? ¿Qué tan fuerte es esa pasión por servir a Dios? ¿Qué tan fuerte es esa pasión por ganar almas? ¿Qué tan fuerte es ese deseo de nuestro corazón de hacer algo en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Es interesante que nosotros podamos meditar esto. Mire, Filipenses, para ir terminando ya, Filipenses capítulo 3, verso 8 al verso 14, según la Nueva Versión Internacional, mire lo que dice, preste atención. Esto lo dijo el apóstol Pablo, y dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice la versión la nueva versión internacional. Por Él lo he perdido todo y lo que tengo lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos.
Me parece supremamente desafiante y maravilloso lo que nos dice este pasaje de la palabra de Dios. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Increíble. A fin de ganar a Cristo, a fin de encontrarme unido a Él, a fin de hacer lo que es justo, lo que es lo correcto, al fin de hacer su voluntad, de hacer su obra. Si un hombre trabajó, si hubo un hombre que trabajó realmente en su vida, fue el apóstol Pablo. Pablo trabajó de una manera incansable. Fue un hombre incansable, fue un hombre que entendió el valor del servicio, el valor de las almas. Por eso en esta noche yo quiero motivarle a usted para que podamos trabajar el servicio, para que no sea, perdón la expresión que voy a utilizar, no sienta que usted es una verruga en el cuerpo de Cristo. Usted es parte, usted es miembro del cuerpo de Cristo, y cada uno de los que estamos en esta noche conectados, y aún los que luego nos van a ver a través de las redes sociales, tiene un llamado de parte de Dios. Y Dios nos ha llamado a que le sirvamos. Dice la Biblia en Efesios, porque somos hechura suya, según Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos llamó a que le sirvamos. Dios nos llamó a hacer una ficha decorativa. Dios nos llamó a hacer un cuadro de exhibición, a adornar la iglesia de Cristo. Dios nos llamó a que fuéramos protagonistas de la obra de Dios. Y nosotros en este tiempo, en medio del ministerio, tenemos que esforzarnos y hacer algo. Miren, nuestros jóvenes están esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está haciendo usted como joven? ¿Qué está haciendo usted como hijo de Dios por el cuerpo de Cristo? ¿Está esperando que abran la iglesia? ¿Está esperando que hayan eventos y evangelismos para hacer la obra de Dios? No, estamos en una generación digital. Somos líderes, somos jóvenes de una generación digital. Nos toca evangelizar a través de los medios. Tenemos que evangelizar a través de las redes sociales. Deje de estar peleando por política, deje de estar peleando con su amigo, con su amiga, con el que marca. O sea, estamos perdiendo el tiempo, perdón la palabra, en tonterías. Dediquémonos a servir a Dios. Hagamos lo que hizo Jesús, tomar una toalla y empezar a arrodillarnos a lavarle los pies a otras personas. Hagamos algo por nuestra generación. De esa manera seremos entonces imparables. Un imparable realmente tiene una vida devocional con Dios. Ora y medita y estudia la palabra. Ama la ley de Dios, ama leer la Biblia. ¿Sí? Un imparable de Dios está conectado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sea presencial o virtual, como sea posible, pero está conectado con Dios. Se congrega, se esfuerza, lucha, ama ese tiempo, ese espacio. Pero un imparable le sirve a Dios. No seamos desagradecidos con Dios. Él ha hecho demasiadas cosas en nosotros. No sea desagradecido, no sea desagradecida con Dios. Si Él hizo algo por usted, si Él ha hecho algo hermoso en usted, ahora usted correspóndale. Dice la Biblia, deudores somos por su obra. Somos deudores. Y qué bueno que podamos pagar esa deuda con nuestra propia vida y quizás como lo hicieron los discípulos, que entregaron toda su vida, entregaron sus cuerpos y prefirieron ser destrozados incluso en el Antiguo Testamento por bestias, ser aserrados por una causa, la causa de Dios, la causa del Señor, la causa de Cristo. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle que nos ayude a ser imparables. Tal vez lo que compartí en esta noche son principios que manejamos, pero quiero recordarles esos principios, porque de otra manera no vamos a poder ser imparables. Podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos como base lo de ahora, va a ser muy duro, va a ser muy complicado. Oremos al Señor, Dios y Padre, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Gracias porque ella transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, trabaja nuestras vidas. Señor, antes de que se acabe este año, queremos aprender principios de cómo ser imparables. Señor, ayúdanos y desafíanos en este tiempo a tener una vida devocional disciplinada. Señor, estamos orando a las 5 de la mañana. Y yo quiero invitar, Señor, a estos jóvenes para que tú coloques en ellos el sentir de poder vivir una vida de devoción, una vida de disciplina, no una vida devocional en que hoy lo hacemos y mañana no. Señor, inspíranos a hacer las cosas correctas delante de ti. Inspíranos a hacer tu voluntad, Dios. Llévanos también en este tiempo, Padre, a tener una conexión contigo. Más, Señor amado, que entrar a un programa, realmente tener una conexión contigo, que valoremos el asistir a la iglesia. En este tiempo solamente hay 50
cupos para entrar a cada uno de los servicios. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a amarlo, ayúdanos a conectarnos contigo, Dios, y a poder ser de las personas que buscan el congregar sin estar en comunión con otros también, porque no es bueno estar solo. Y te pido también, Señor, que nos ayudes a amar el servicio. Cada uno de los que están acá quizás están sirviendo, pero apasionanos más, y aún aquellos que están desconectados, dando la capacidad para poder conectarnos más y más contigo, con tu palabra y con tu obra. Estamos en una pandemia, Señor, pero las redes están disponibles, abiertas a nuestra mano para hacer muchas cosas. Somos jóvenes de tecnología. Señor, queremos aprovechar estos medios que nos has dado para dejar un mensaje de vida, para construir, para discipular virtualmente a través del Zoom, a través del Meet, a través de las diferentes plataformas. Ayúdanos a hacer algo, Señor, en medio de esta generación, y que no pasemos en una pandemia que posiblemente dure un año y que nunca hicimos nada para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ya van casi 7 meses en los que hemos tenido que trabajar desde la virtualidad. Señor, ¿qué hemos hecho? Ayúdanos a dar un mensaje, ayúdanos a los que son líderes a hacer por lo menos un devocional. Señor, aquellos que están haciendo sus estudios, inspíralos y motívalos cada día a crecer más. Aquellos que están desconectados, conéctalos, Dios, y que podamos hacer algo productivo para servir a otros, para servir a la iglesia, para servir al ministerio, aún para ayudar a otra persona que necesita una palabra tuya de bendición y de crecimiento. Gracias por esta noche, Dios. Te pido que tu gracia nos siga alcanzando y sigue ayudándonos, Dios, para hacer tu propósito y tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por prestarme sus oídos para compartir.